¿Cuántos les gusta la oración, la intercesión? De verdad que son unos privilegiados que están aquí en esta noche. Amén. Porque vemos que a través de la oración nosotros podemos obtener todas las cosas. Usted soluciona, claro, cuando usted la hace con fe y creyendo. Porque hay un principio que está escrito en la Biblia, que está en Hebreos 10:38. También lo encontramos en Romanos 1:17. Y también lo encontramos también en Habacuc. Aparece este texto 3 veces. Y dice, mas escrito está que el justo vivirá por fe. Mas escrito está que el justo vivirá por fe. Y dice en Hebreos 10:38, mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, habla que el evangelio se revela por fe y para fe, y como escrito está, mas el justo vivirá por fe. Amén. Vemos, o sea, que Dios ha estipulado que todo se haga con fe. Y aún así, la oración, si usted es un hombre de fe, logrará muchas cosas, como Elías. Elías, por medio de la oración ferviente, se abrieron los cielos. Por medio de la oración ferviente, cerró los cielos para que no lloviera. Y por medio de la oración ferviente, abrió los cielos para que lloviera. Por medio de la oración ferviente, resucitó muertos. Por medio de la oración ferviente, hizo milagros. Amén. Un hombre que ora nunca tendrá las puertas cerradas. Ni en cualquier área. Amén. Siempre tendrá puertas abiertas. Vemos que no será cautivo de nada porque a través de la oración hay liberación. Y es el vehículo apropiado, el cual Dios ha decidido que todo ser humano se entienda con él a través de la oración. Y que Dios, hermano, concederá los propósitos al hombre que ora. Amén. Que usa ese vehículo. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 13, versículo 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vemos que aquí nos dan una alerta en esta escritura, que la noche está avanzada. Este es el tiempo que estamos viviendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Amén. Vemos que como se acerca el día y la noche está avanzada, es necesario que usted se vista de las armas de la luz. Amén. ¿Cuáles son las armas de la luz? La palabra. Aquí recomiendan vestidos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el verbo. El Señor Jesucristo es la palabra. En una sola palabra, que te vistas de Jesús, que es la palabra. Amén. Y el llamado que Dios hace en este tiempo final es que despertemos a los valientes, como lo dice Joel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, despertad a los valientes. Venga, acérquense, un llamado, todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones y lanza de vuestros hoces, de vuestras hoces. Ármense, diga el débil, fuerte soy. Amén. Ese es el llamado que Dios está haciendo para este último tiempo, porque la noche está avanzada
Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran furia, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás está dando pataleos de ahogado en este tiempo. Y a cualquiera que se deja, él se lo lleva, hermano. Amén. Se va a llevar a los que están dormidos, a los que poco oran. Entonces tenemos que vestirnos de esas armas de luz, porque si no, hermano, el enemigo lo va a envolver. ¿Y sabe qué pone el enemigo, hermano? Que usted no se interese por la oración y que los servicios estén así, hermano, sin muchas almas, porque sabe que usted cuando aprende la oración va a tener el arma más tremenda y más mortífera y más letal contra las tinieblas. Amén. Y él no quiere, hermano, que usted aprenda a usar esta arma. Pero si el hombre tuviera esta revelación, hermano, ama la oración. Quiero decirle que donde había un seminario de oración, yo no me lo perdía. Donde una clase de oración, y anteriormente quiero decirle que la tecnología no estaba avanzada como ahora, que usted la tiene así a diestra y siniestra. Para que usted pudiera obtener un conocimiento, era tremendo. O sea, le estoy hablando 25 años atrás. Todo estaba atrasado, hermano. Ahora usted tiene, como dice la palabra de Dios, que se cumple, y ya se cumplió, que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, y esa palabra se está cumpliendo. A través de la tecnología y de todo esto, hermano, la palabra se está esparciendo, pero aceleradamente y a millón. Amén. Pero muchos son los que desprecian la palabra, que están pero dormidos, tienen una venda, están, hermanos, entontecidos por el Satanás, que le ha hecho perder el interés de la palabra. Mire, quiero decirle que cuando el espíritu despierta, despierta con hambre. Usted no ve que los bebés empiezan a llorar inmediatamente el alimento, el sustento cuando nace. Yo recuerdo cuando nació el nieto mío, lo primero que, ahí va, iba llorando y llorando y llorando. Y, hermano, comiendo bastante. Entonces, así también, por eso es que la palabra de Dios dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Mientras usted no tenga hambre, no tenga deseo, hermano, va a estar muerto espiritualmente. Esa es la verdad. Y no estoy diciendo con ánimo de ofender a nadie. Esto, lo que es en lo físico, es en lo espiritual. Toda verdad es paralela. ¿Qué le pasa a un bebé cuando no come? Se muere, hermano, no le dé comida. Nadie puede vivir sin comer. Amén. Usted cree que eso es en lo físico, pero eso también va en lo espiritual. Amén. Cuando una vida nace, hay que alimentarla, porque no crea que ella va a vivir así por vivir. Ya usted la dejó, ya nació esta vida y se va a mantener. No, lo que no se alimenta se muere. Todo, aún hasta los sueños también. Todo lo que usted no alimenta, eso se va a morir. Y tenemos que alimentar nuestro cuerpo espiritual. Amén. Porque si no nos morimos. Y una persona que no tenga deseo de oración está muerta. Ese es un síntoma de que está muerto. Porque una persona, vamos a ponerlo físicamente, que no desea comida para nada. ¿Usted cree que nadie desea comida? No, hermano, a lo que pasa el reloj del vientre la avisa inmediatamente, hermano. Empieza a sonar algo extraño por dentro. Amén. Y el hambre se despierta, amén. Solamente que la persona esté muerta, hermano, o está dormida, solamente, aunque a veces el hambre despierta a la persona dormida también, amén. Pero ya demasiado, ya es un sueño profundo que una persona no desee comer. Entonces, hermano, abra los ojos. Si usted no desea leer la Biblia, no desea orar, usted está muerto, amén. Está muerto espiritualmente. Esta es una verdad, hermano, amén. Solo los vivos son los que le dan hambre, hermano. Tienen hambre los que están vivos, pero los que están muertos, hermano, olvídense. Ni le apetece nada, o sea, claro, si está muerto, ¿qué van a desear? Amén. Entonces, sabemos que la noche está avanzada y se acerca el día. Nos aconseja que nos vistamos de las armas de luz. Y el llamado en este tiempo final es que despertemos a los valientes. Mire, con esta palabra, aunque te esté fastidiando, estoy despertando al valiente que hay en ti. Amén. Porque si te llamo despacito, hermano, ¿cuándo te vas a levantar? Amén. La palabra es como un aguijón. Ahí viene el aguijón otra vez. Sí, la Biblia habla de aguijón. Amén.
Dice, las palabras dichas por un sabio son como aguijones ahincados. Ay, me puyó esa palabra, está fuerte. Es un aguijón, hermano, lo dice bíblicamente ahí en Eclesiastés 12. Las palabras dichas por un sabio son como aguijones ahincados. Amén. Y un aguijón no es nada suave. Dice, recibir la palabra implantada es a la fuerza, no es suave. Amén. La tomas o la dejas. Amén. Y dice, y las dichas por un maestro en una congregación son como clavos ahincados dichos por un maestro. ¿Para qué son los clavos? Para atesar la mesa, para atesar algo que está flojo. Amén. Para poner fundamento firme. Entonces un llamado, hermano, de despertar a los valientes que están dormidos. Amén. Y se acerquen todos los hombres de guerra, ya que el mundo entra en caos y confusión. Estamos viviendo, hermano, el tiempo del ataque más fuerte de Satanás. Dice que ha descendido con gran ira, con gran furia. ¡Ay de los moradores! Un ay. Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás y sus ejércitos están atacando con toda su artillería porque sabe que le queda poco tiempo. Los hogares, las familias, las iglesias y las naciones están siendo sacudidas y estremecidas por el reino de las tinieblas. Y toda la creación gime a una por dolores de parto, esperando que nos manifestemos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Mientras los hijos de Dios estamos dormidos, hermano, el mal es el que va a reinar. El Señor nos llama para que nos preparemos para la guerra y aprendamos a manejar y hacer uso de las armas que Él nos ha dado. Amén. Aquí, hermano, los vamos a dotar y a capacitar de un armamento tremendo. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo nos ha inquietado, hermano, que tomemos este espacio que era de enseñanza. ¿Para qué? Para enseñar la oración. Porque los días martes que toca oración no puedo enseñar. Hay veces que quiero, pero 15 minutos no es lo suficiente. Porque se da una inyección de fe para orar, porque lo dice claramente, no es servicio de enseñanza, sino servicio de oración. Entonces, vamos a agarrar ahora el jueves, que era servicio de enseñanza, para enseñarle bien lo que es la oración. Todo el día que toca este servicio de oración, vamos a dar enseñanzas. Amén. Enseñarles a orar de diferentes formas y lo vamos a combinar con guerra espiritual, para que usted aprenda a manejar cada arma. El arma de la adoración, el arma de la palabra, el arma de la sangre de Jesús. Y así son cantidades de armas, hermano. Y que usted ore con entendimiento. Porque una cosa es la oración del justo y otra la oración eficaz del justo. Son dos cosas totalmente diferentes y no las vaya a confundir. Hay veces que yo soy justo, a veces el justo no sabe orar, hermano. Hay justos que no saben orar y se le demoran las cosas y no se le convierte en nadie. ¿Sí entiende? Ya van captando. Pero cuando alguien ora eficazmente, esa sí puede, amén. Porque la oración del justo puede mucho, dice, la oración eficaz, perdón. Dice, aclaro, dice, porque la oración, le agregan, eficaz del justo, puede mucho, amén. Entonces, ¿cuál es más poderosa, la oración del justo o la oración eficaz del justo? Sí, es la que dice que puede mucho, tiene un poder tremendo. ¿Por qué? Mire, porque tiene un conocimiento tremendo. No es lo mismo un albañil que tenga, o un maestro de obra que tenga mucha experiencia, a otro que va aprendiendo. El que tiene la experiencia te hace rápido las cosas y tú te asombras. ¿Cómo lo hizo? Como el que hizo el altar allá en Villabarán, que se iba rápido. Hay alguien que es bien criticón, que le haya pero a todo. Y fue a trabajar con nosotros y vino y dijo, de verdad que no le ha hallado ningún error a este maestro de obra. Claro, él fue con amor a hacerle las cosas, pero es un hombre ya que Dios lo ha dotado de ese talento y de ese potencial. Entonces, lo hizo pero rápido, que se quedaron asombrados. ¿Pero por qué? Por el conocimiento. Es eficaz haciendo las cosas. Pero alguien, hermano, puede tener pasión por algo, pero si no tiene el conocimiento apropiado, se va a demorar, hermano, y lo hace todo así, que no queda tan perfeccionado. Entonces usted tiene que perfeccionarse en la oración. Amén. Aquí le vamos a enseñar cómo orar eficazmente.
Vamos primero a los conceptos de lo que es la oración. Como con un martillo, con un clavo, quiero darle bastante movimiento para que el clavo entre a profundidad, porque con un solo golpecito a veces el clavo queda arriba y no ajusta. Amén. ¿Qué quiero decirle con esto? Que con un solo concepto de oración usted no aprende casi. Yo soy de esto, hermano, como maestro de la palabra, que escudriño y me gusta, que es escudriñar, indagar un asunto hasta llegar al fondo, todo, sin dejar clavo suelto y sin dejar nada. El predicador no, el predicador da un solo golpe y ya, y más nada. Pero nosotros los maestros somos diferentes. Los predicadores van arriba nadando y no saben qué hay abajo, profundamente, pero nosotros los maestros somos como buzos, que nos metemos y sabemos lo que hay en el fondo y lo que hay arriba. Amén. Entonces, para poder tener bien en claro lo que es la oración, vamos a manejar varios conceptos. Amén. Vamos a dar el concepto de lo que es la oración primeramente y después de lo que es la intercesión. Pero antes quiero hacerle diferencia entre la oración y la intercesión. Amén. Vamos a ver cuál es la diferencia de la oración y la intercesión. La respuesta es esta, que toda intercesión, óigalo bien, es oración. Toda intercesión es oración, mas toda oración no es intercesión. Amén. ¿Sí captaron? O sea, toda intercesión es oración, pero no toda oración es intercesión. ¿Sí captaron? Bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a empezar con el concepto más simple y más básico de lo que es la oración. Y cuando terminemos con los conceptos de oración, pasamos a la intercesión. En su concepto básico, es el medio por el cual podemos tener comunicación, intimidad y relación con Dios. Pero si quiere no anote, hermano, escuche, porque esto aquí se está grabando y usted allá puede anotar en su casa. Ahora disfrute la enseñanza. Amén. Y ya que no está anotando, preste la debida atención. Amén. En su concepto básico es el medio por el cual podemos obtener todas las cosas y podemos comunicarnos con Dios en intimidad y relación. Quiero decirle que la oración no es un monólogo. Amén. Si saben que es un monólogo, que uno solamente está hablando y no deja hablar al otro. Cuando dicen, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer aquí un monólogo, como la cápsula que muchas veces, cuando ya está el pastor Aarón solo, es un monólogo, pero cuando él le invita a otro, ya se establece un diálogo. Amén. Y la oración no es un monólogo, es un diálogo. Amén. En el cual usted habla con Dios. Usted habla, pero usted deja hablar a Dios. Amén. Hay gente que nada más habla y habla y habla y no deja que Dios hable. Amén. Entonces usted habla y espera respuesta de Dios. Se va metiendo en ese nivel espiritual, claro, que eso no es de la noche a la mañana en que usted se va a educar en esto. Amén. Y a veces creemos, o sea, que Dios nos va a hablar audiblemente, que va a sonar esa voz sonora y usted la va a escuchar. Y muchos se desaniman porque dicen, no, Dios no me habla, yo estoy esperando. Y como también oyen a mucha gente, hermano, que está de moda, que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo que no fuera allá. Y cuando yo iba para tal lado, Dios me dijo que cruzara por la otra calle. Y después me dijo que me metiera en una casa. Y usted se desanima, usted dice, oye, Dios mío, Dios le habla a todos menos a mí. Eso me sucedía cuando yo escuchaba, hermano, a la gente que hablaba y hablaba. Y yo decía, Dios mío, Dios a mí no me habla de esa forma. Entonces, Dios habla, hermano, con una guianza, con un sentir y hasta en su mismo pensamiento, así como le habla el demonio a usted, en su mismo pensamiento que le pone una idea maligna y rara, así Dios también te habla poniéndote una idea contraria, bueno, amén, para que hagas lo bueno y sepas dónde te vas a dirigir. Dios nos guía por sendas de paz. Entonces usted aprende a tener esa guianza. Hay cantidades de lenguaje cuando tú estás orando y hablando con Dios. Hay veces que me muestra una visión y puedo ver la visión, le pregunto, Señor, ¿qué hay ahí? Y de repente se va abriendo o de repente me va dando la revelación ahí mismo en esas imágenes que me muestra aquí, que no son simples imágenes, sino es
que Dios le está mostrando a uno, quitándole las vendas y lo mete a uno en la otra dimensión, en la otra esfera espiritual, lo que llamamos visión. Tuve una visión, no, fue que tú te metiste en el espíritu. O sea, tu cuerpo se salió y en ese momento empezó a tener ese contacto en la segunda dimensión donde Dios te quiere hablar y te quiere decir algo. Dios te responde por imágenes, te responde por sueño, por visión nocturna, te responde por la voz de otro, por profecía. Hay veces que queremos escuchar, pero dice que Dios aún hablará a través de las piedras. Si ustedes se callan, le dijo Jesús a los fariseos, las piedras hablarán, Dios hablará a través de las piedras. Entonces Dios tiene diferentes maneras de obrar, de comunicarse contigo, amén. Te puede hasta enviar un mensajero que te diga la respuesta que tú estabas esperando. Y sin embargo, ese mensajero a veces ni entiende nada, hermano, sino que suelta la palabra. No sé, tuve un sueño contigo, pero ni siquiera lo entendí. O tuve una visión contigo, pero no la entendí. La suelta y el que la entiende es aquel que dice, ah, sí, yo estaba orando por eso. Gracias, Señor, me diste la respuesta a través de este siervo. El otro solamente es un portador, o sea, que va a llevar el mensaje. Otro concepto de oración es que es el medio por el cual podemos obtener todas las cosas. Marcos 11:24 dice, de cierto os digo que todo lo que pidieres orando, creed. Tienes que tener fe, creer es tener fe, creed que lo recibiréis, que eso va a venir a ti y os vendrá, amén. Pero si tú no crees, eso no viene, amén. Porque el justo, más el justo, por su fe vivirá. Y escrito está que el justo vivirá por fe. Si tú no tienes fe, hermano, en la oración, uno de los ingredientes número uno, hay muchos ingredientes, pero el ingrediente número uno es la fe, amén. Hay otros más, pero tiene que tener fe. Entonces, cuando dice, de cierto os digo, o sea que no es mentira, dijo el Señor Jesús. ¿Quién nos dijo esto directamente? El Señor Jesús, amén. De cierto os digo que todo, que incluye todo, hermano. Todo, hermano. Claro que hago una aclaración, las buenas cosas que sean de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Si tú vas a pedir matar a un vecino, Dios no te va a conceder eso, el que lo concede es Satanás, amén. Hay que aclarar aquí y hacer el balance y el equilibrio, que es lo que dice la palabra, de cierto os digo, dice ahí en Primera de Juan, dice que hijitos, si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, creed que Él nos las dará, amén. Y si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos y lo que pidamos, Él nos los dará, amén. Entonces vemos que todo lo que Dios te va a dar es de acuerdo a su voluntad perfecta y agradable. Cuando yo digo de acuerdo a su voluntad perfecta y agradable, ¿qué quiere decir? Que lo que esté de acuerdo con este libro. Amén. Si no está de acuerdo con este libro, no es la voluntad de Dios, porque en este libro se expresa la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios y la voz de Dios. Amén. Como lo dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres la voz de Dios, no como yo te estoy hablando sonoramente, no. La voz de Dios lo explica. Acontecerá que si oyeres la voz de Dios, lo guardares y lo pusieses por obra, todos los mandamientos que están escritos en la palabra. Dice, Él también te exaltará sobre todas las naciones. Cuando aquí hablan la voz de Dios, es esto, que la voz de Dios quedó grabada, esta es la grabación de Dios. Y quedó impresa la voz de Dios aquí. Amén. ¿Quieres oír la voz de Dios? Aquí está, hermano. Aquí está la voz de Dios. Entonces, aquí está, claro, no en todo, no toda la Biblia es la voluntad de Dios. Pues eso se lo va a decir el Espíritu Santo, amén. ¿Qué es lo que habló Dios y prometió Dios y qué no prometió Dios? Amén. La voluntad de Dios es lo que Él prometió que te va a dar. Pero lo que Dios no prometió, hermano, que está ahí, eso no es la voluntad de Dios. No todo lo que usted encuentre aquí es voluntad de Dios. Amén. ¿Y quién le enseña a hacer esta diferencia? El Espíritu Santo. Este libro debe de ser leído bajo la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu Santo te va a hacer ver cuál es la voluntad de Dios. Claro, que tiene que haber una reprogramación. Tiene que haber, hermano, un formateo. Amén. Tienes que borrar todo lo que había en tu mente mundano. Amén. Para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. A veces queremos
forzar la voluntad de Dios. Mire, Dios tiene dos voluntades. Número uno, la perfecta y agradable. Y la otra es otra voluntad que cuando tú estás terco, pidiendo algo y pidiendo algo, Dios te lo va a dar, pero te vas a estrellar. Amén. Cuando tú tienes una insistencia permisiva, sí, esa se llama voluntad permisiva. Permisiva es cuando tú estás pidiendo algo que no te conviene. Estás pidiendo un carro, y el Señor sabe que tú eres loco manejando. Y tú sigues insistiendo. Viene el carro. Y cuando viene a ver, te estrellas y te matas. Amén. Y hay otra, o sea, que Dios te la da inmediatamente porque sabe que tú le vas a dar buen uso. ¿Cómo así? Podemos dar un ejemplo para entender bíblicamente la voluntad permisiva de Dios y la perfecta y agradable. Balán quería, hermano, maldecir a Israel. Y lo intentó varias veces, juro, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? Dice, se volvió loco, obstinado por maldecir a Israel. Y se iba de un monte, se iba al otro y el otro y el otro. Y Dios vino y le dijo, bueno, estás con eso. Sigue. Y él siguió. Pero cuando iba, hermano, vemos que le apareció un ángel con una espada en la mano. Hermano, y tan loco estaba, hermano, tan loco de reloco, hermano, que no se dio cuenta que el asna le habló. Vino y le pegaba al asna porque el asna sí. Mire, más ciego estaba Balán que no vio al ángel. Pero el asna, el burro, la burra, hermano, vino, y eso que dicen que es bruto, hermano. Esa sí vio al ángel con la espada y hizo reverencia el asna. ¿Sí? Inmediatamente se echó. Y este profeta que iba loco, hermano, así obstinado, que quería maldecir a Israel, a juro, empezó a pegarle al asna, levántate, y a darle fuetazo. Y el asna vino y le dijo, ¿qué te he hecho yo para que me estés pegando? Le dijo así. Y él todavía discutiendo con el asna, te estoy diciendo que andes y está. Y entonces el ángel en sí le habló, le dijo, dale gracias al asna, le dijo así. Si no es por el asna que se echa, yo te hubiera matado, aquí tengo la espada. Fue cuando él abrió los ojos y se dio cuenta de su locura. Entonces, pero él iba en su voluntad ahí permisiva. Amén. Y Dios lo dejó, o sea, no le cerró el camino, sino lo dejó ahí para que tuviera, hermano, esa tragedia con el ángel. Que no le convino a Balán. Amén. Así hay gente que está pidiendo algo y algo y algo. Como por ejemplo, le voy a decir algo. Hay veces que se está pidiendo por una profeta como Shakira o un apóstol como Ricky Martin. O sea, una sierva de Dios pidiendo, ay, no importa, yo convierto ese cananeo, ese filisteo, yo empiezo a interceder y yo lo convierto. Hermano, y cuando viene a ver, se le da. ¿Y qué pasa? Que le va a hacer la vida de cuadrito y él es el que la convierte a ella, la saca del camino. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Es lo que Él quiere para nosotros, lo bueno y lo mejor. Amén. Y Dios te responde rápido. Cuando es de acuerdo a su voluntad perfecta y agradable, Dios te lo responde. Recuerdo el testimonio que me dio una hermana, que ella tenía varios hijos, pero empezó a insistir por un hijo varón. Señor, dame un hijo varón, y nada, no lo podía tener, insistiendo, hacía ayuno, oración, orando. Después sí nació el hijo, hermano, pero el hijo era un tremendo malandro que mató al papá y a la mamá. Por eso quizás Dios no se lo quería dar. Entonces nosotros a veces insistimos en algo. Jesús, hermano, conocía la voluntad perfecta y agradable de Dios. Cuando él fue al monte Getsemaní a orar, primero le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Busca otra forma de salvar al hombre, empezó a orar. Pero Dios le contestó al hijo. No le contestó. Y Jesús intentó por segunda vez. Porque para un judío la tercera vez es lo más decisivo. La segunda, hermano, le pregunta, le dice al Señor, Señor, le propone a Dios, pasa de mí esta copa, Señor. O sea, habrá otra manera de salvar al hombre, pero lo que me espera es terrible. Y entonces Dios no le respondió. Se fue la tercera vez y todavía fue por tercera vez, hizo el intento. Y Dios no le responde. ¿Qué entendió Jesús? ¿A qué conclusión llegó Jesús aquí? Siguió insistiendo Jesús después de la tercera vez.
Hasta ahí dijo el Señor, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Inmediatamente, así usted también, cuando vea que algo así, hermano, porque la bendición de Jehová es la que enriquece, mas no añade tristeza con ella. Jesús entendió, captó que cuando, mire, hay tres respuestas. Y creemos que cuando el silencio no es respuesta, esa es una respuesta. Está el sí, está el no y está la espera. Amén. Y creemos que la espera no es respuesta. Y entonces, uno entiende, mi mamá decía, al buen entendedor pocas palabras, y al que calla otorga. Amén. Entonces, el silencio también es una respuesta. Dios ahí no le respondió a Jesús, pero él al ver ese silencio lo tomó como una respuesta. Amén. La oración es la llave que abre todas las puertas, e incluso la de los cielos. Te abre todas las puertas que están en la tierra y te abre todas las puertas que están en los cielos. Amén. Vemos, o sea, que Lucas 3:21 dice, el día en que todos se bautizaban, Jesús también se fue a bautizar. Y orando, ¿qué sucedió? Cuando él oró. Los cielos se abrieron. Amén. Esa es una revelación enorme que está ahí. O sea que cuando tú oras insistentemente, fervientemente, los cielos se abren. Amén. Y entonces vemos que cuando tú oras, también tu oración afecta a los cielos y afecta a la tierra. Todo lo que tú haces aquí, inmediatamente el cielo va a responder allá automáticamente. Y te va a atar, va a declarar ilegal lo que tú estás prohibiendo aquí. Y cuando tú desatas, atar es declarar un asunto ilegal. Y desatar es declarar un asunto legal. Lo que tú declares legal aquí en la tierra, será declarado legal en los cielos. Lo que tú declares, o sea, si tú ves un expendio de licor o un control de droga, inmediatamente, hermano, tú tienes que declararlo ilegal. Lo ato, Padre, y lo declaro ilegal. Y el cielo lo declara ilegal allá. Padre, declaro que es ahora mismo desarraigado, cortado. En el nombre de Jesús, de raíz, tallos, a flor y fruto. Entonces el cielo responde a la tierra. Amén. En este momento, la tierra gobierna. Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios mismo puso ese principio. Ese principio no lo hemos creado nosotros. Jesús lo dijo. Digo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, el cielo va a responder desatándolo allá. Amén. Declarándolo libre, declarándolo legal. Amén. Lo que tú prohíbas aquí en la tierra, atar viene de la palabra lugo, que significa prohibir. Amén. Lo que tú prohíbas y declares ilegal aquí en la tierra, será prohibido en los cielos y declarado ilegal allá. Amén. Entonces se fijan el poder que es la oración cuando usted ora con entendimiento, cuando usted conoce todas estas cosas, cuando sabe orar. Otra definición, la oración es la mano de la fe que toca las puertas del reino de los cielos hasta mover el corazón de Dios a nuestro favor. Lucas 18 del 7 al 8. Ustedes se conocen ese caso de la viuda ante el juez injusto que iba todos los días a clamarle que le hicieran justicia. Y entonces el juez injusto, de tanto ella insistirle, de tanto tocar su puerta, ¿qué dijo el juez injusto? Dijo, mejor le hago justicia a esta mujer. Yo ni temo a Dios, ni le tengo miedo a Dios, era ateo. Ni le temo a los hombres, pero antes que esta mujer me saque de quicio, me saque de las casillas, yo voy a hacerle justicia. Y mire lo que dice aquí Jesús. ¿Y acaso Dios no hará? Dice, oigan lo que dijo el juez, lo que le contestó el juez a la viuda, dice Jesús. Y aquí dice el Señor Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, que tocan la puerta día y noche en oración? Que clamen a Él día y noche. Mire lo que dice aquí, se tardará en responderle. Os digo que pronto les hará justicia. Amén. De tanto tocar. Dice la palabra, tocad y se os abrirá. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. O sea, si tú tocas, Dios te promete que te va a abrir. ¿Y cómo tocas? Con oración. Tocando y tocando. O sea, cuando tú oras todos los días por una causa, estás tocando. Estás tocando allá en el reino de los cielos, ante el tribunal
y la Corte Suprema de Justicia. Estás tocando y poniendo tu causa. Mire, si este juez que era ateo, amén, y que era malo, que no tenía, hermano, piedad de nadie, accedió, como dijo el Señor Jesús, ¿cuánto más nuestro Padre hará justicia a su siervo? Pero la diferencia es esto, que tú oraste una vez y ya te cansaste. No, yo creo que Dios no está ahí, me voy. Como cuando tú vas a una casa, hermano, tocas la puerta, tocaste una vez y te fuiste, no. Pero cuando tú hiciste era que alguien estaba por allá. Claro que Dios no se va a dormir ni nada, hermano, sino Dios a veces prueba. La fe debe ser probada, porque si tú, por ejemplo, oraras y te dan todo o pidieras algo a lo que abras la boca, cualquiera tendría fe. Todos tendríamos fe. Pero la fe aquí es puesta a prueba, con perseverancia, con constancia, con paciencia. Sí, así es. Entonces, vemos que la fe es constancia, es perseverancia, es firmeza, paciencia, lealtad. Involucra muchas cosas, amén. Entonces, vemos, o sea, que la fe debe de ser probada. Y Dios te prueba hasta lo último. Amén. Y vemos que si tú insistes tocando y tocando y tocando y tocando, aquí se te van a abrir las puertas de los cielos y las puertas de la tierra. Amén. ¿Cómo se hace esto? Orando. Para tocar los cielos hay que hacerlo a través de oración. Amén. Es el medio. Es un medio que Dios nos ha dado para que declaremos, decretemos y tomemos autoridad sobre toda circunstancia, sobre todo aquello que nos está obstaculizando el camino. Óiganlo bien. Es el medio por el cual Dios nos ha dado para que declaremos. O sea, la oración es el medio que Dios nos ha dado para que declaremos, decretemos. No, que no se puede decretar. Sí se puede, hermano. Y tomemos autoridad sobre toda circunstancia y sobre todo aquello que esté obstaculizando. Marcos 11, del 22 al 24, donde dice: tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate de aquí, desarráigate y plántate en el mar, eso sí, no dudando en su corazón, sino lo que diga le será hecho, por lo que ha dicho. Amén. Nos es concedido. ¿Qué es un monte? Un monte es un bloqueo. Algo que tú ibas caminando bien y de repente es como una montaña que te frenó el camino, un obstáculo. Dicho de otra manera, es un obstáculo, es una adversidad, es un problema que te frena, amén, y te impide seguir y te encuentras obstaculizado. Pero para eso existe la oración, para quitar todos esos obstáculos, amén. Dice: de cierto os digo, dice, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que todo aquel, eso involucra, ay pastor, ore por mí, apóstol, ore por mí, que Dios lo escucha más a usted. No, aquí dice cualquiera, amén. Ojo, que aquí dice cualquiera, dijo Jesús, que le dijera este monte, este problema. Solamente tiene que tener fe, lo único es que tiene que tener fe, más nada, amén. Dice: de cierto digo que cualquiera que le dijera este obstáculo, a este impedimento, a este bloqueo, a este problema, quítate, desarráigate, o sea, le tienes que hablar con autoridad. Dice: no dudando en su corazón, y desarráigate y plántate en el mar, lo que diga le será dicho, amén. Entonces, o sea, por lo que hemos dicho, nos será hecho, amén. Entonces, usted puede quitar todos los tropiezos, todos los bloqueos. Hay veces, y esto se ve como algo imposible. Una anécdota de una señora, hermano, que quiso poner en práctica esta clase de oración, de hablarle a los montes. Y había una montaña así que no la dejaba ver el sol ni nada y se encontraba encerrada. Y empezó a orar, hermano, día y noche, día y noche. Aquí dice, la cuestión es que ores de día y noche, tocando la puerta. Y ella empezó a orar: Señor, tu palabra dice, Señor, que ese monte, Señor, si uno le habla, es quitado. Hasta el sicomoro también, que es un árbol grande, tú le dirías, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este sicomoro, que es un sicomoro, es un árbol grande, le dirías: quítate, desarráigate, y de cierto, oiganlo bien lo que dice, mire, él os obedecería. O sea que tiene oído, las circunstancias tienen oído y tú tienes autoridad, amén, y ellos te oyen y obedecen. La naturaleza está para obedecerte. Dice: tú le hablarías y de cierto, mire lo que dice en Lucas, de cierto él obedecería, amén, y es un árbol, hermano, y te va a obedecer desde que te obedece y tú le hablas, te mandan a hablarle, amén, y tú no le vas a hablar a algo sordo. Las circunstancias no son sordas, amén.
Tú le hablas con esa autoridad que te dio Cristo en Génesis 1:28, donde dice que le dio autoridad al hombre sobre toda la tierra, sojuzgad, dominad sobre toda la tierra. Es la autoridad que usó Cristo cuando se levantó la tormenta y la tempestad, y él dijo, calla, enmudece. Y enseguida se quedaron asombrados los discípulos, porque hubo gran bonanza, hubo paz, el mar quedó tranquilito, serenito. Él le habló y el mar oyó y lo obedeció. Y dijeron, ¿quién es este? ¿Qué tanta autoridad tiene? Que hasta aún el viento, el mar le obedece. Se quedaron asombrados. Cristo usó la autoridad conferida en Génesis 1:28. Amén. Entonces, todo esto es grande, hermano. Todo esto es poderoso, sino que no se nos ha revelado realmente. Tú vas a vivir en victoria y vamos a vivir en victoria cuando esto se nos revele. Que lo hagamos con fe. Porque aquí la diferencia, hermano, y la clave es no dudar para nada. Porque la fe no debe de ser mezclada con duda. La fe y la duda son polos opuestos. La fe y el miedo son dos polos opuestos. La fe y el temor son dos polos opuestos. Donde hay miedo, se va la fe. Donde hay duda, la fe se va y no ocurre nada. Dice que aún el mismo Señor Jesús hizo pocos milagros en su tierra por la causa y el motivo fue la incredulidad que había en su pueblo. Por eso dice, nadie es profeta en su propia tierra. De ahí sacaron el dicho. Porque Jesús fue a la ciudad. Mire, le creyeron los demás donde no era Jesús. Pero ahí se pusieron a sacar conjeturas. Ese no es el carpintero. Ese no era el que estaba acá. Ese no es el que... Y empezaron a ver, o sea, que lo conocían. A veces los que te conocen no te valoran. A veces los de la misma iglesia, alguien quiere tener las enseñanzas y que tú lo enseñes y te llaman. Pero a veces la misma iglesia dice, me aburre. Y le causa hasta fastidio. Como dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Se cumple ese dicho. Entonces vemos que, y no aprenden tampoco, porque se les sueltan perlas tremendas. No, estoy aburrido ya eso. No captan la revelación. Pero los que están afuera, uno va afuera, pastor, apóstol, de verdad que qué tremenda revelación. Y la agarran enseguida, inmediatamente. Entonces, cuando hay duda, cuando hay miedo, cuando hay temor, hermano, no hay ningún milagro. Mire, ¿de quién le estoy hablando? Del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. No le estoy hablando de cualquiera. Y la falta de fe fue un obstáculo para el mismo Señor Jesucristo. Dice que no hizo ningún milagro ahí. O sea, a causa de la incredulidad de la gente. Y Jesús se cuidaba de eso cuando iba a orar. Santiago, Pedro y Juan. Más nadie. Aquí no me metan al Santo Tomasito, ¿no? Que él no entre aquí. Amén. No entraba ni los demás tampoco, hermano. Y siempre usted ve que él usaba estos tres. Pedro, que era saltón, era de todo, hermano. Pero vemos, y violento a veces, vemos que Pedro era un hombre de fe. Después de Jesús, ¿quién caminó sobre las aguas? Pedro, amén. Y lo critican y que hombre de poca fe, como Pedro que se hundió, pero no resaltan los pasos que él caminó. Él caminó bastante, hermano, porque cuando vio a Jesús dijo, ¿es un fantasma o eres tú? Y le dijo Jesús, soy yo, dime que vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y él caminó sobre la palabra ven. Iba con esa fe, con esa palabra que le soltó Jesús, ven. Y él iba con esa fe. Inmediatamente, y no viendo, hermano, que estaba caminando sobre las aguas. Pero Satanás le hizo ver, no estás caminando sobre cualquier terreno. Ahora te voy a armar un problemita por aquí y otro por acá para que te asustes, para que entre el miedo en ti, para que entre la duda, para que le quites la mirada a Jesús y se la pongas a las circunstancias, se la pongas al problema que está ocurriendo. Y empezó a levantar, hermano, la marea. Y enseguida Pedro se asustó. Empezó a mirar que el mar se estaba encrespando y le quitó la mirada a Jesús, pero ya había caminado bastante, ya estaba llegando. Yo digo que ya estaba llegando, ¿por qué? Porque la Escritura dice que cuando Pedro dudó, inmediatamente se hundió, que le quitó la mirada a Jesús y empezó a mirársela a la marea, al viento, a las circunstancias. El viento y la marea representan las circunstancias feas que te están pasando, para que tú le pongas la mirada al problema y se la quites a Jesús. Y cuando él se estaba hundiendo, enseguida se asustó. Dijo, oh Señor, perezco, ayúdame, Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la Escritura, que acción lo agarró. La palabra así es agarrar. Lo agarró y lo salvó. O sea que ya había caminado bastante. Entonces cualquiera no camina sobre las aguas. Le criticamos a Pedro, hermanos, que se hundió,
Pero tú que lo criticas no has dado ni un solo paso en el agua. Amén. Y ni otro, hermano. Por eso era que Jesús siempre tenía a Pedro ahí, en el círculo élite de él. Estaba ahí entre la élite, no había más nadie. Juan también, y Santiago, que es Jacobo, también. Pero usted ve que Jesús con los demás no oraba. ¿Por qué? Porque la oración y la intercesión hay que hacerlos con yugos parejos. Amén. Gente que tenga el mismo entendimiento tuyo, pero cuando hay alguien que duda, eso te daña. Entonces va a ser, hermano, un tropiezo. Pero los que tienen fe se juntan, hermano. Y va a haber una explosión masiva en el mundo espiritual. Dice que si uno solo hace huir a 1000, más otro se une a otro que tenga fe, irán a huir a 10,000. Y si se unen 3, hacen huir a 1,000,000. O sea que es progresivo cuando se juntan hombres de fe. Pero es nocivo y empieza a rebajar más y a minimizarse más y a contrarrestar cuando se une una persona que para dudando, que dice, mi alma y será así. Y empieza a dudar. Yo creo que está pidiendo mucho ahí el apóstol por esto. O fulano de tal, el que lleva la intercesión. No. Aquí tenemos que estar un solo espíritu, un solo Señor y una sola fe. Amén. Es el medio por el cual se engendran, nacen, se desarrollan y se mantienen todas las cosas. Salmo 32:6. Es el medio por el cual se engendran, nacen, se desarrollan y culminan todas las cosas. Miren, hay veces que una iglesia nace, no porque ellos llegaron así, sino que alguien estaba orando primero. Miren, la iglesia más grande del mundo que pastoreó John Bishop, ya murió. Todavía esa iglesia es inmensa, una de las más inmensas del mundo, con 1,000,000 y pico de miembros. Esa como nació, y cuenta el mismo, yo leí el libro, y John Bishop cuenta, hermano, que había una hermana pentecostés que iba pasando por ahí, y de repente empieza a hablar en lengua, o sea, la toma el Espíritu Santo, y ella empieza a hablar en lengua y a declarar, a decretar, o sea, Señor, que aquí haya la congregación más grande del mundo. Y sabe que en ese tiempo Corea era la cortina de hierro. Allá el evangelio no penetraba. Usted sabe que está Corea del Norte y del Sur. Todavía la otra, en un tiempo, hermano, se abrieron los cielos y había mucho cristianismo, pero ahora con el presidente que hay, que es un poco loco y trastornado y de todo. Entonces ya se cerró otra vez. Pero yo he dicho, esta es en la otra Corea. Pero en ese tiempo, en el año 1930 y pico, eso estaba cerrado, el evangelio era impenetrable allá. Y esa señora se puso a orar en el espíritu y a declarar, hermano, que allí iba a ser la iglesia más grande del mundo. Y se derramó en espíritu, tomada por el Espíritu Santo, orando en lengua. Y después, a los 10 años, esa profecía se cumplió. Por esa mujer que derramó ahí, hermano, su espíritu, siendo obediente al Espíritu Santo. Y aquí también, esta iglesia también. Hay varios que han orado con anterioridad. Amén. Y Dios cumplirá su propósito en este lugar. Amén. Tenemos que seguir orando y no desmayar. Y vemos que las cosas se engendran, nacen, se desarrollan mediante la oración. Por eso dice, por esto todo santo orará a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, verdaderamente en la inundación de las muchas aguas, estas no llegarán a ti. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que las cosas se mantienen. Viene algo malo, pero tú oras con anterioridad, antes de que venga el día malo. Dios te libra, como dice aquí, por esto todo santo orará a ti, o sea, con anterioridad, en el tiempo en que pueda ser hallado. Pero cuando venga el problema en el futuro más tarde, las muchas aguas que son los problemas, no llegarán a este, amén, al que oró, amén. Por eso es que dice que el que edificó su casa sobre la roca, el hombre prudente, y no cayó, porque ya estaba tiempo pasado, lo había hecho con anterioridad, no lo hizo cuando llegó el problema, sino ya había puesto el fundamento, tiempo atrás, había edificado firme, quizás había orado, Señor, que no caiga, líbranos del mal, y usted empiece a orar desde ahora, porque usted no sabe lo que va a pasar aquí en Venezuela. Estamos así, hermano, que todo se ve quieto, pero usted no sabe el sacudión que vendrá, porque cuando viene el reino de los cielos no viene suave. El reino de los cielos no vendrá sino con violencia,
sacudiendo todo aquello que está podrido, hermano, lo que tiene comején por dentro, que está corrupto. A veces vemos árboles grandes, ay, ese árbol es indestructible. Vamos a ver que tiene comején por dentro y Dios envía un huracán y enseguida caen como galletas de soda. No hay imperio que haya durado tanto, ni siquiera Hitler, ni Mussolini, ni estos hombres, hermanos, grandísimos que han existido, ni Nabucodonosor. Amén. Vemos, o sea, que grandes imperios han caído. Usted no sabe qué va a pasar. Así que alístese en oración, en palabra. Empiece a orar desde ahora, que el Señor guarde su familia, guarde todo, hermano. Muchos hermanos han tenido sueños. ¿Y qué le han dicho? Han concordado que esto no es contigo, dice el Señor. Amén. Y tranquilo, que yo te guardo a ti. Se cumple esto, el Salmo 91. Caerán 1000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no te tocarán. A ti no llegarán, porque has puesto a Jehová el Altísimo en tu habitación. Has orado, Él te tiene rodeado. Amén. Solamente en el redil del Señor no aguantarás los tsunamis, los terremotos más grandes. Si estás en el redil del Señor, cualquier chaparrón que venga, todo lo que venga, tú estás seguro con ese pastor. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tienes que tener esta fe inquebrantable. Amén. Es una fe, hermano, insacudible. Una fe inquebrantable, que no se quebrante por nada. Amén. Pero tienes que orar desde ahora. Tienes que empezar a hacer cimiento de todo. Como Dios dice aquí el Salmo 32, versos 6 y 7. Dice: por esto todo santo orará a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente cuando vengan los problemas, la inundación de las muchas aguas, o sea, la inundación hay problemas que te ahogan. Te agarran por arriba, por todos lados, y te sientes en desespero ahogándote. Hay problemas que te ahogan, amén. Pero dice, ciertamente cuando venga esa inundación de las muchas aguas, de los problemas, estos no llegarán a ti. Tú eres mi refugio, Jehová. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Amén. La oración es un detonador explosivo que rompe y destruye las fortalezas y fortificaciones que impiden que las bendiciones de Dios vengan sobre una persona, familia, iglesia y nación. Usted a veces tiene los cielos cerrados, pero no por causa, hermano, de su pecado, no. Sino que hay veces que hay maldiciones que pesan sobre una ciudad, sobre un lugar. Y vemos que el pecado que se comete en la tierra son las fuentes de abastecimientos para que las tinieblas construyan su fortaleza y cierren los cielos. Lo que es la idolatría, lo que es la hechicería, cierran la llave de la bendición de los cielos. Amén. Cuando vemos un país, un pueblo, como hace tiempo que hay Marechico, allá duró una vez una sequía de más de 7 años, hermano, que llovía en todos lados, caían chaparrones de agua, pero fuerte, fuerte, y allá no llovían. Y veíamos las ovejitas muriéndose, hermano, y de todo. ¿Por qué? Porque se practicaba mucho la hechicería, la brujería, la idolatría, que están unidas. Y eso hace que se cierren los cielos. Entonces, ¿cuál es la solución? Orar y orar, pedir perdón, como dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, humildad primero, arrepentimiento, se humillaren y se convirtieren de sus malos, dice, si mi pueblo se humillare, dice, se convirtieren de sus malos caminos, pero dice oraren. Si mi pueblo se humillare, oraren y buscaren mi rostro, buscar el rostro de Dios en oración. Dice, y se arrepintieren, se devolvieren de sus malos caminos, que se convierten. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado de ese lugar y sanaré su tierra. Hablan de sanar la tierra. Amén. Que la tierra otra vez vuelva al óptimo estado, saludable. Porque lo que enferma la tierra es el pecado de todo lo que hace. Ahora mismo no tengo tiempo para decírselo, pero puedo comprobar por varios textos que lo que es la fornicación, la idolatría, derramamiento de sangre, hay 3 pecados fuertes que, claro, de ahí se derivan muchos pecados por los cuales viene el juicio de Dios. Amén. Está la idolatría, está la hechicería y están los pecados sexuales de la carne. Todo eso hacen, hermano, que se cierren los cielos. Pero si usted, hermano, se pone a orar y a pedir perdón, los cielos se van a abrir. Amén.
Entonces la oración es el detonador explosivo que va a romper las fortalezas, porque el enemigo crea fortalezas. Van a orar, ahí no va a pasar ninguna oración. Hay sitios en que usted sea ungido de Dios, que usted va a orar, hermano, y si no siente la presencia de Dios, los cielos están como cerrados así. Y hay tierras de hierro y cielos de bronce que el enemigo pone a causa del pecado. Forman fortalezas y no cree que eso se rompe así nomás. Hay testimonios de hombres que han roto los cielos, pero a veces duran 3 días. Y tienen ese espíritu de guerra espiritual, rompiendo el reino de Satanás. O sea, y empiezan a orar. Es como cuando usted va a atravesar una pared y agarra un taladro y está dura la pared, y usted sigue y sigue, pero no se dé por vencido, sigue y sigue hasta que traspase el otro lado. Así es este tipo de oraciones para romper los cielos. Hay cielos que no se rompen tan fáciles así, que necesitan insistencia perseverante. Por eso la oración es el detonador explosivo que rompe las fortalezas, óigalo bien, las fortificaciones que impiden que la bendición de Dios venga sobre la tierra, sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una familia, sobre su misma casa también. Hay casas que tienen los cielos cerrados, amén. Pero ¿por causa de qué? Que alguien hizo algo injusto en esa casa. Cometió un pecado grande y las tinieblas tienen licencia, hermano, para cerrar ese lugar. Y lo tienen cerrado, no prosperan. Usted no ve que hay gente que en ciertas casas prosperan, pero en otras no. Se van mudando, como por ejemplo el hermano mío. Él me dijo, me comentó, Carlos, me habló de cierta casa. Yo en esa casa no prosperaba. Hacía las miles cosas y no. Pero a lo que me mudé, empecé a prosperar. ¿Pero por qué? Porque eso se habían cometido crímenes y cosas ahí. Entonces eso cierra los cielos. Y la tierra también, qué maldición sobre la tierra, por causa del hombre. Como le dijo Dios a Adán y Eva, por cuanto pecaron, maldita será la tierra. Por tu culpa, maldita será la tierra. La tierra que es maldición. Dice, a causa de tus fornicaciones, lo dice en Jeremías 2, contaminaste toda la tierra. Y también habla en Habacuc 2:12, ay del que funda una ciudad, que la edifica con iniquidad y con sangre. Entonces, vemos que ese lugar va a caer en maldición. Hay lugares, o sea, que usted ve una pobreza absoluta, hermano. Se ve una pobreza tremenda, maldiciones que pesan. Por ejemplo, allá en mi tierra, hay casas bien ubicadas, hermano. Y una ruina en medio de casas bonitas, mansiones. Y mire, le digo una cosa, o sea, desde que yo era un niño, puedo recordar que tenía como 8 años por ahí. Y veía esa ruina, hermano, tremenda. Después, claro, como yo era pintor, a veces le tomaba fotos y me esperaba para pintar esos ladrillos que estaban corroñosos, ruinas de diferentes, o sea, que se ponen varias vetas de colores. Usted sabe que cuando una casa la pintan de un color, después otra y otra y otra, quedan. Después cuando se va envejeciendo, van saliendo todas las manchas de... Yo lo miraba como artista, pero hermano, esa era una maldición bien fuerte. Todavía, hermano, he ido allá, han pasado muchos años, ya yo tengo 59 años, voy para 60, hermano, y eso está igualito. No hay quien lo pueda levantar, hermano. No hay alguien que diga lo compro, o quizás lo han comprado y lo sueltan inmediatamente. Hay uno que le dicen el castillo de Satanás, la casa del diablo, que está allá en mi pueblo. Un hombre hizo pacto con Satanás, la pactó, hermano, y también le prometió a Satanás que iba a dar en el liceo donde yo estudiaba, San Juan del Córdoba, un estudiante cada año, pero a veces no daba uno, sino daba varios, hermanos. Ahí era fijo y seguro que cada año era una maldición fuerte. A veces morían 4 estudiantes, 2, y así sucesivamente, muertes trágicas, tremendas. Entonces, ¿por qué? Porque estaba pactado. Y aquella casa todavía no la han levantado, a pesar de que era un castillo. O sea que ese hombre, o sea, hizo un pacto con Satanás, y ahí hizo un castillo, y esa es una ruina todavía que está, hermano. Entonces, lo que es las maldiciones que pesan sobre un lugar. Pero lo que dice la palabra de Dios en Isaías 61, verso 4. Desde el verso 1 dice, que ustedes lo saben, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ungió para dar libertad a los cautivos, sanar los corazones quebrantados,
a pregonar el año agradable al Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a hacer que los presos se les dé libertad y óleo de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hay un espíritu de angustia, y manto de gozo en lugar de tristeza. Y dice, y edificarán las ruinas antiguas, y levantarán los escombros de muchas generaciones. Escombros son maldiciones que pesan, secuelas y cosas que pesan sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una casa. Dios nos ha dado la unción para restaurar. Amén. Y para levantar esos escombros mediante la palabra de autoridad y mediante la oración y cortar todos esos pactos. Amén. Entonces, vemos que la oración es un detonador explosivo que va a romper las fortificaciones, va a romper la fortaleza y todo lo que impida, porque el diablo crea fortaleza en los aires. Usted va a orar y la oración casi no pasa, es bien pesado. En cambio, hay lugares donde usted ora y los sitios están abiertos, como decía el mismo pastor John Guichot en su libro. Él decía que hay sitios más cerrados y otros abiertos, que cuando le tocaba ir a otro país, por ejemplo, allá que hay mucha brujería en África, él decía que tenía que durar como 3-4 horas rompiendo los cielos, o sea, hasta que sentía que se abrían. Pero ahí donde él estaba, ya lo tenía ya nada más media hora, 15 minutos, y ya se abrían los cielos, porque eso ya lo tenía ya bien ahí edificado. O sea, la continuidad. Entonces tenemos ese poder a través de la oración para romper la fortaleza. Es un detonador explosivo que rompe las fortalezas del enemigo. La oración es un proyectil balístico de largo alcance que traspasa el reino de Satanás en los lugares celestiales y hace que Dios intervenga a favor nuestro de manera sobrenatural. Amén. Vemos por qué es un arsenal balístico, porque la palabra de Dios viaja velozmente. Dice, ya es un efecto para lo cual es enviada. La palabra de Dios y la oración no conocen fronteras, distancias ni lugar. Amén. Nada detiene la oración. Usted la lanza y la palabra va a una velocidad tremenda. Es más rápida más que la velocidad de la luz todavía. O sea, la palabra. Dice ahí en el Salmo 149 que la palabra de Dios viaja velozmente. Amén. Y en el Salmo 107, versículo 20, dice que Él envía su palabra y su palabra los sana y los libra de su ruina. Amén. Entonces no hay nada que detenga la palabra. Por eso vemos que es un material, o sea, de largo alcance. Amén. Que trasciende aún el cuartel de Satanás y lo destrona y lo explota. Amén. Las oraciones son tremendas, es como un misil, todavía más poderoso todavía que un misil. Puede trascender hasta un continente, porque usted está aquí y si tiene un hijo allá en África, mire, es un misil balístico que traspasa todas las fortalezas del enemigo. Amén. Entonces nada te impide, si tu hijo está en otra nación, igualmente. Y sabe, se lo voy a decir por qué. ¿Han leído la escritura cuando dice Dios, soy Dios cerca? Pregunta, ¿soy yo solamente Dios de cerca y no de lejos? Dice Dios. O sea, para que no duden, porque creen, ay, poneme la mano, que si no me pones la mano no me sano. Si tú no estás aquí, hasta por teléfono, hermano. A veces hemos hecho sanidades, liberaciones, amén. Porque la palabra de Dios no está presa ni encadenada. Ella viaja velozmente y es Dios el que hace la obra. Dice Dios, ¿soy acaso? No me limiten. Dice Dios, porque soy Dios de cerca solamente y no soy Dios de lejos. Amén. Dios es un Dios de cerca y un Dios de lejos. Este es otro concepto que Dios me dio. La oración es el vehículo apropiado que Dios ha dispuesto y ha determinado que todo ser humano que coloque por delante su fe en Él, clame acerca de cualquier necesidad. Entonces el reino de los cielos responderá afirmativamente, trayendo solución por aquello que se ha clamado. Amén. Pero es el vehículo apropiado que Dios ha dispuesto y ha determinado
que por medio de ese vehículo todo ser humano, que es la oración, coloque por delante su fe en Él. Clame acerca de cualquier necesidad que tenga. Entonces, ¿qué va a pasar? El reino de los cielos responderá afirmativamente, trayendo solución por aquello que usted ha clamado. Amén. La oración es una potencia que sacude los cimientos del reino de las tinieblas, mueve los corazones de los hombres y consigue el cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén. Salmo 18, versos 3 al 19. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Usted dirá, todo eso quizás se ha inventado, ¿no? Todo eso tiene respaldo bíblico. Cuando dice que la oración es una potencia que sacude, óigalo bien, los cimientos del reino de las tinieblas, o sea, lo que está abajo y lo que está arriba, y mueve los corazones de los hombres y consigue el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice el Salmo 18, versos 3 y 19. Dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire, aquí es donde digo. El versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Dice, la tierra se estremeció, se sacudió cuando clamó David en oración. Amén. Se sacudió por el aliento del soplo de tu nariz. Vino el Espíritu Santo a salvarlo. Amén. Y me tomó, dice, lanzó sus saetas, dice que estremeció los cimientos del mundo, o sea, se estremecen. La oración tuya hace que se estremezcan los cimientos del inframundo y también las potencias de los cielos también, las fortalezas que están en los lugares celestes. Amén. Y aquí lo vemos que lo dice literalmente, que se sacudieron los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, y me tomaste y me sacaste de las muchas aguas y me libraste de mis poderosos enemigos que me aborrecían, dice el rey David. Me asaltaron en el día más malo que tuve de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y dice, y me libró, porque Él se agradó de mí, porque no me ha apartado, congréguese hermano, no me ha apartado impíamente de mi Dios. Amén. Todos sus juicios han estado delante de mí. Misericordioso te mostrarás con el misericordioso, limpio para con el limpio, íntegro para con el íntegro, y fuetazo, severo serás para con el perverso. Con aquel que es severo, Dios se porta también severo. Amén. Si eres misericordioso, Dios será misericordioso contigo. Lo que el hombre siembre, eso recogerá. Amén. Y ya para cerrar aquí, y después vamos con los conceptos de intercesión en la próxima clase. Esto apenas es conceptos de oración. Amén. Y de intercesión tengo varios también. La oración es la rueda que mueve nuestra vida y nuestro ministerio. La oración es la rueda que mueve nuestra vida y nuestro ministerio. Si no estás orando, te vas a estancar. Llegaste hasta ahí. La oración es el acelerador. Amén. En el carro, comparado. Es la que acelera tu vida. Pero si no estás orando, te achantas y te quedas ahí. Entonces, cuando tú estás orando, tú vas a una velocidad tremenda. Pero hay gente que a veces dejó de orar porque se confió. Ya yo he hecho mucha oración. Sí, va andando, hermano, ahí sigue la velocidad, oye, el hermano va andando, pero llega un momento en que se va deteniendo el carro, se va deteniendo y deteniendo, hasta que se quedó, como cuando se le apaga el carro a uno en viaje, y la gente cree que uno va bien y el carro sigue, uno dice, bueno, voy a aprovechar para, y lo deja que sigue y sigue y sigue y sigue, hasta que llegó un momento en que se paró. Así es el que deja de orar. Amén. Tenemos que orar constantemente y sin cesar, y recuerde que esas son las ruedas que mueven tu ministerio. Amén. Ruedas es para trasladarse, para que tengas movimiento. Si no oras, hermano, te quedas estancado y paralizado. Dios te guarde y te bendiga.